Saludos cordiales amigos, les saluda Francisco Boyasamín, el editor de País Canela, un sitio web que algunos de ustedes conocen que se ha dedicado a dar información sobre diversidad sexual, especialmente en Ecuador, desde el año 2004. También hemos dado información sobre cómo prevenir varias infecciones de transmisión sexual. Y en este caso también hemos hecho denuncias y por parte mía sobre las irregularidades, inconsistencias, hasta incluso corrupción que hay en las fundaciones o ONGs que se dedican al activismo supuesto que hacen en VIH, tratando, dizque, de prevenir esta infección, pero lo que más han hecho es más bien promover prácticas de alto riesgo. He denunciado cómo se han dado condones de muy mala calidad. Quimirina ha trabajado en proyectos sobre la prevención de VIH-Sida, como el de Ronda 9 con recursos. Cómo se ha promovido las prácticas de sexo sin condón en activistas en VIH, cómo ciertos activistas interlocutores de la Asociación Ecuatoriana de Personas Viviendo con VIH han estado teniendo esas prácticas y con maldad y con saña, y cómo estos seres que no tienen conciencia los han defendido. Se ha denunciado todo este tipo de irregularidades, pero también una de las que más nos aqueja es cómo Fundación Equidad hizo en el año 2011 un experimento para que gays tengan sexo sin preservativo con el fin de darles una pastilla que hoy se llama Truvada para que disque no contraer el VIH. Es decir, con el pretexto machista de que es que con el condón no siento, se lanzó este experimento que fue prohibido en varias partes del mundo, pero aquí se lo hizo porque había una buena cantidad de dinero, tal como lo explican en un video que van a ver. Equidad compró con ese dinero una casa, pero a los voluntarios no se les pagó ni un centavo, como tengo entendido, o máximo se les dio $20. Hay que aclarar para los que investigan estos casos, en Estados Unidos para hacer a una persona, tomarle como conejillo de indias por las farmacéuticas y hacerles estos experimentos, por lo mínimo, en este caso del experimento que se llama la profilaxis preexposición del VIH, se les pagaba la cantidad mínima de $3,000 mensuales. Aquí no recibieron absolutamente nada. Los resultados fueron fatales porque alguna gente dijo contraer el VIH, algunos contrajeron otro tipo de enfermedades, pero lo más inaudito de esto fue que una persona se suicidó. Jamás les dijeron a los participantes los efectos secundarios que tienen estas pastillas. Y no es de sorprenderse cuando nosotros hemos hablado con los activistas del VIH y tengo una persona, una psiquiatra, doctora, que fue a investigar a estas organizaciones y pedirles que les den información sobre los efectos secundarios de las pastillas, de los antirretrovirales, ninguno lo sabía. Y cuando ella les decía, esta pastilla hace tal efecto, ella me dijo, me miraban como loca, no sabían. Estamos viendo en este caso que hay responsabilidad de gente que no se dedica a estudiar, a investigar, a leer, pero sí se lanza como activista aduciendo que defiende derechos, no porque nos defiende a nosotros, sino por la cantidad de dinero que ellos reciben. Ellos están pensando solo en su bien. Desde hace 27 años y cada 2 años, los defensores del VIH como la causa del SIDA, junto con las compañías farmacéuticas, realizan una conferencia mundial. Y en el año 2008, este año en agosto, fue la 17 Conferencia Mundial del SIDA en la Ciudad de México. Aquí ya fue más descarado y más abierta la cuestión de las compañías farmacéuticas. Y por primera vez proponen ya no solamente dar antirretrovirales para las personas seropositivas o las personas con el SIDA, sino que ahora la propuesta de México es que todos los seres humanos del planeta Tierra debemos tener antirretrovirales en el bolsillo y que ya no necesitamos condones, sino que tenemos que tener esos antirretrovirales y que en el momento de tener alguna relación sexual ocasional, pues simplemente nos tomamos unos cuantos antirretrovirales. O sea que es una propuesta que es un negocio
impresionante, pero que es un negocio que basado en el intoxicamiento de los habitantes de nuestro planeta. Y lo más triste de todo es que las personas que habitamos en este planeta, muchos de ellos se van a dejar intoxicar con esta idea súper loca. Yo creo que nunca antes en la medicina había habido una historia más loca que esa. Por ejemplo, nunca a la ciencia se le ocurrió que la persona debía tomarse una penicilina antes de tener una relación sexual para evitar la sífilis, o que se tomara unos antibióticos antes de tener una relación sexual para evitar la gonorrea. Eso es una cosa absolutamente loca. Solamente la locura y la esquizofrenia de los científicos defensores del VIH ha llegado a tal grado y a tal extremo de dogmatismo que ahora proponen que las personas tomemos antirretrovirales antes de tener una relación sexual para evitar el contagio con el virus del SIDA. La gran ventaja que ellos adujeron tener, era que tenían una carta de aprobación por el Ministerio de Salud, por la gente que regía el Plan Nacional de VIH-Sida en ese entonces, del Ministerio de Salud. Lo que no dicen es que la mayoría de esa gente no sabía la realidad de los LGBT, no tiene información exacta sobre lo que es diversidad sexual, y la mayoría cree que estas fundaciones representan al sentir de los LGBT en todo el Ecuador. Pero lo que no dicen es que ese mismo año el Ministerio de Salud, aprobado por estas organizaciones, repartió condones de muy mala calidad, que también lo hice en País General la denuncia, que se rompían. Estos condones se repartieron por miles, y se los dio a personas viviendo con VIH-Sida, para que vean la responsabilidad. La clave de cómo saber si la calidad del látex es muy fácil. Ustedes se ponen en la mano el condón. Pónganse en la mano un condón. Y ahora miren cómo se rompe. Miren la calidad. Es súper endeble. Y esto nos enseñaron gente que estudió en la universidad años, o sea, y que trabajan en el VIH-Sida, o sea, no es una invención mía. Y esto también cuando yo fui a hablar con las compañías de condones, ellos saben. Pero aquí lo que me salieron es con el pretexto es que a nosotros no se nos rompe, o sea, a los ciertos activistas no se les rompe, entonces porque a ellos no se les rompe, sigan repartiendo, ¿no? Mire, qué calidad de condón tan mala. Ningún activista reclamó, todos se taparon y se defendieron, porque saben que el rato que reclaman empiezan a bloquearse los fondos para sus instituciones y sus sueldos y salarios. Entonces, ahí no tienen dónde vivir, ya no tienen los beneficios, los viajes, todos los beneficios que ellos reclaman. Incluso he tenido amigos míos que trabajan en farmacéuticas y ellos mismos me han contado, Francisco, los beneficios que ellos nos piden por aprobar cierto proyecto son descarados. Piden viajes, piden conferencias, piden hoteles de primera, piden buena atención, piden buena alimentación y aparte hay que darles un dinero. El Ministerio de Salud ese momento también aprobó que haya las benditas clínicas para que una persona homosexual que se vuelva heterosexual. Eso salió publicado en los medios de comunicación y estos activistas que hicieron el experimento aquí en Ecuador para que la gente se exponga a tener sexo sin preservativo, ahí no dijeron nada. Esperaron que gente que haya sido afectada reclame y acuda a su ayuda de estas fundaciones para decir esto es ilegal, salir protestando y en este caso en medios de comunicación para decir nosotros hemos cerrado esas clínicas. Después que varias gente sensata, incluso médicos que dijeron que este experimento era una locura, aquí en Ecuador se lo realizó. Y solo para decirles lo insensato que fue esto, en Estados Unidos fue prohibido, pero a escondidas lo hicieron en un orferinato en que afectó a chicos abandonados, pero especialmente eran niños negros o niños latinos. Pueden ver en el enlace en el video Guinea Pig Kids para ver que vean lo cruel que es este negocio del VIH y cómo la gente se emboba por plata y no les importa hacer daño.
Ahora estamos viendo los resultados y cualquier persona puede visitar la página web de Quimidina, que es la auspiciadora de todas estas irresponsabilidades, con equidad que ya conocemos, la corrupción que existe en esta fundación. El primero es poner en conocimiento de la opinión pública la denuncia que presentaba ante la Fiscalía General de Estado por el presunto abuso de confianza del señor Alex Esparza y Efraín Soria, presidente y tesorero respectivamente de la organización. Esta acción la tomé luego de que el 29 de febrero de este año estas dos personas reconocieran ante la asamblea reunida ese mismo día haber tomado más de $100,000 de una de las cuentas de la organización para aperturar una póliza de acumulación a nombre de ellos, sin la autorización y conocimiento de la asamblea. Es decir, ahora se presenta el Trubada como un mecanismo disque para prevenir el VIH. Tienes que tomar el medicamento, pero además tienes que utilizar condón. Es decir, el experimento no sirvió para nada. El CDC afirma que no es 100% efectivo y que debe ser utilizado con otro método de prevención. En todo caso, los expertos chilenos no recomiendan darle este uso. Nosotros pensamos que está demostrado, que eventualmente se puede usar en algunas situaciones, pero no es una recomendación para usarlo en forma rutinaria en reemplazo de otras medidas que realmente son efectivas y que además previenen otra enfermedad de transmisión sexual, porque el Truvada solo previene la adquisición del VIH o disminuye el riesgo, pero no otras enfermedades de transmisión sexual. Otro de los aspectos negativos son sus efectos secundarios, pues puede afectar la función renal y el nivel de mineralización de los huesos. A esto se suma su alto costo. Sin duda hay un conflicto de interés tremendo relacionado con las farmacéuticas en esto, porque efectivamente es carísimo y se estima que aproximadamente una persona se podría gastar anualmente, podría llegar el tratamiento profiláctico a los 10.000 euros. Por estos datos y la falta de estudios concluyentes, el ISP no recomienda que los médicos receten este medicamento como prevención. Lo más útil, evidentemente, son las normas de uso de condón y las medidas profilácticas que se recomiendan para que no haya transmisión del virus. Y lo que nosotros le pedimos a la población es que este tipo de cosas las converse con su médico. Un frasco en Estados Unidos cuesta $450, pero aquí, como lo van a ver en el video, cuesta $1,000. Lo que quieren irresponsablemente es que el gobierno apruebe este medicamento gratis para la gente que dizque quiera tener sexo sin condón. También invito a que estudien, lean o reconozcan sobre el PrEP para que se vuelva política de inclusión para prevención de la transmisión del VIH dentro del Ecuador, el uso del PrEP, una dosis antes de exposición a cualquier tipo de riesgo con el VIH. El propósito de estos señores era que esto se haga una política de Estado, es decir, que con cuestión, hablemos de disque prevenir el VIH-Sida, el gobierno, es decir, que de sus impuestos se pague a gente irresponsable para que tenga sexo sin condón. Eso es lo que querían y eso nunca se habló públicamente. FDA el año pasado autorizó el uso de Truvada para prevenir VIH como preexposición, ¿no?, al VIH. Este medicamento tiene un costo muy alto en los Estados Unidos, donde lo producen. Cuesta alrededor de $1,000 el frasco de 30 tabletas. Sin embargo, nosotros lo recibimos en donación por medio del Ministerio de Salud Pública, ¿no?, y le entregamos a los participantes de manera gratuita. Pero ahora parece que ya no lo pueden hacer, porque como vemos en varios países esto ya se prohibió. La profilaxis preexposición no funciona tan bien cuando no es tomado diariamente, pero pese a estos avances, en Chile la recomendación no es válida. Bueno, este medicamento es un antirretroviral que se usa en el tratamiento del SIDA, ¿ya? Y por lo tanto está dentro de la canasta de auge con esa indicación. No tiene indicación como preventivo en Chile, no tiene registro ni está autorizado para ser usado en forma para prevención en esta infección. Esto es el interés que tienen las fundaciones o las corporaciones, vendernos a las farmacéuticas. No estoy en contra de los medicamentos, pero es vendernos a las farmacéuticas. El mensaje para los televidentes no es vayan a la farmacia y compren el medicamento. El mensaje sigue siendo usen el preservativo como mecanismo de prevención. Entonces lo mejor que resulta es simplemente utilicen condones de buena calidad, protéjanse. Mujeres, por favor, pidan a sus esposos que utilicen preservativo, porque en la mayoría de casos son sus esposos o sus
parejas las que les transmiten el VIH, pero no tengan la idea de que estas fundaciones van a ver por el bien de ustedes. Ya repartieron condones de mala calidad, ya defendieron a personas que transmitían intencionalmente el VIH-Sida, y ahora con este experimento, ¿qué quieren? Hacerse millonarias en base a que les den un frasquito de Truvada para que ustedes tomen diariamente y se hagan daño. Su hígado, su riñón, los huesos, que es una parte del daño que hace el Truvada, que les den algunos casos depresiones y que encima de eso tengan que utilizar preservativo. Para eso simplemente utilizan preservativo. Y en este caso, si ustedes van y quieren contribuir con estas organizaciones, lo único que están haciendo es contribuir con la corrupción que existe en casi la mayoría, el 99.99% de activistas en VIH-Sida en Ecuador que reciben salario. Muchas gracias.